En los manuales de retórica antigua podemos encontrar la división clásica de los tres estilos literarios: el sublime o gravis, el mediano o mediocris y el bajo o humilis. Las epopeyas y los temas elevados debían ser expresados en estilo sublime, los temas laborales y cotidianos en estilo mediano y los realistas o humorísticos en estilo bajo. No era apropiado mezclar estos tres estilos en la misma obra. Han pasado 20 siglos y ahora ya podemos hacer una correlación y decir que la voz del narrador con respecto a la del lector medio puede tener un nivel de experiencia alto, medio o bajo. No nos referimos a cómo escribe, sino desde dónde escribe. Un narrador de tono alto se sitúa en un nivel de experiencia superior al del lector. Cuando habla, no lo hace de igual a igual, sino que transmite unos conocimientos y una experiencia vital que se sitúa, en general, por encima del lector medio. No es que sepa mucho de los personajes, sino que sabe mucho, a secas, mucho más que el resto de todos nosotros. Su voz posee una autoridad y una sabiduría que nos asombra, y debemos escucharlo con cierta reverencia, como si nos hablara desde un púlpito o desde un estrado. Lógicamente, su voz no es confidencial, sino magistral. Luego está el tono medio. El narrador de tono medio se sitúa a la misma altura que el lector. Utiliza sus mismos códigos, ha vivido experiencias más o menos parecidas, se expresa con unos registros lingüísticos normales, ni muy cultos ni muy vulgares, y trata al lector como a un igual. Con ese narrador podremos identificarnos muy fácilmente, tanto si es una tercera persona como si es una primera persona, porque habla con la misma voz que utilizaría un amigo o un compañero de trabajo o cualquier otro semejante de igual cultura y clase social que la nuestra. Es el narrador más frecuente y más natural, y el que con mayor facilidad acepta al lector como confidente. En tercer lugar está el tono bajo. El narrador de tono bajo sabe menos que el lector. Es más torpe o más ingenuo, o más simple y con menos recursos materiales y mentales que el ciudadano medio. Con frecuencia se utiliza este narrador para las comedias y relatos humorísticos, y el lector tiene la sensación de estar por encima de los personajes, a los que observa con cierto paternalismo y superioridad. Se ríe y se compadece de las ocurrencias absurdas de esos seres inferiores, y hasta le gustaría algunas veces entrar en la novela o en el relato para darle algunos sabios consejos a esos personajes torpes y patéticos, ausentes de auténtica malicia, que no hacen sino meter la pata una y otra vez. Las narraciones en tono bajo, escritas por un buen escritor, se convierten con frecuencia en obras maestras de la literatura. Hay que insistir en que la diferencia entre tonos de voz alto, medio o bajo no es de tipo de lenguaje ni temático, ni de registros lingüísticos, sino de ubicación del narrador, tanto si es en primera o en tercera persona, con respecto al lector en cuanto a su nivel de experiencia personal. Cualquier voz que no sea la de tono medio es, por principio, una desviación de la norma. Eso no significa ni peor ni mejor, por supuesto, sino que la narración en tono extremo alto o bajo supone una ruptura de la inmersión en la historia por parte del lector, porque escucha o lee la historia en un tono inusual, desacostumbrado. Ahora te toca a ti intentarlo. Escribe un relato fuera de tono. Aristóteles proponía, al final, lo que él llamaba el justo medio: la sobriedad expresiva, la contención y la proporcionalidad. Y lo que ahora te proponemos es que rompas esa norma, que arriesgues algo también en la escritura, que te salgas del tono medio. Es decir, que trates, por ejemplo, un asunto muy serio o muy banal de manera totalmente inapropiada. ¡Ánimo! Que tú puedes hacerlo. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo, déjame tu comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!